Hola, ¿cómo estás? Yo tengo los ojos sequísimos de tanto llorar. Hace unas semanas me leí el libro de Hamlet y justo esta semana he ido a ver la película. Y yo creo que este año ya no voy a llorar más porque se me han acabado todas las lágrimas con esta historia. Fui al cine con las expectativas altísimas porque el libro de Maggie O'Farrell es una maravilla. Nunca había leído nada de esta autora y entré en el libro sin saber lo que me iba a encontrar, la verdad, y lo devoré. Esta escritora tiene la capacidad de envolverte en la historia con solo una frase. Parece que te coge de la mano de que va por el pueblo de Stratford-upon-Avon, por la casa de la familia de Shakespeare. Estás allí en la historia con solo dos palabras. Es increíble. Parece magia lo que hace Maggie O'Farrell. O sea, es como si te hechizara y tú no pudieras salir de ese hechizo hasta que termina la historia. Y claro, pues con esta experiencia de lectura yo esperaba la adaptación al cine de Chloe Zhao con muchas expectativas, muchas ganas y muchísima curiosidad por ver cómo iba a plasmar en la pantalla una historia tan envolvente y tan íntima. La historia de Hamlet, por si no has leído el libro ni visto la película, es una historia ficticia pero basada en hechos reales. Trata sobre el proceso de duelo de Agnes y William Shakespeare al perder a su hijo Hamlet de 11 años. Este niño se llamaba Hamnet y la autora plasma en la novela una hipótesis de que la obra de teatro Hamlet, que escribió William Shakespeare 4 años después de la muerte de su hijo, podría mostrar el duelo del autor por la pérdida de su hijo. Es una suposición de la autora, una imaginación, no hay nada factible que demuestre esto, pero bueno, es una hipótesis que tiene mucho sentido. De la vida de Shakespeare se saben muy pocas cosas realmente y cualquier biografía va a estar llena de suposiciones e invenciones. Sobre él se ha dicho que no soportaba a su esposa, que abandonó a su familia para buscar la fama en Londres, y sobre su esposa Anne Hathaway, que en el libro se llama Agnes, ha dicho que era una manipuladora y una ignorante porque no sabía leer ni escribir. Y todo eso se ha afirmado sin nada más que unas breves pinceladas biográficas de William Shakespeare. ¿Y qué ha hecho Maggie O'Farrell? Recopilando todos esos datos biográficos que se tienen sobre la vida del escritor, del dramaturgo, los ha cogido y les ha dado una vuelta y ha explicado una historia totalmente diferente a la que se conocía hasta ahora. En el libro Hamlet, Shakespeare y su mujer son una pareja enamorada que se quieren, pero que tienen un matrimonio poco convencional. Y ella, Agnes, es una mujer fuerte e independiente que no sabe leer y escribir, pero tiene otro tipo de sabiduría. Lo que hace Chloe con la película Hamlet es trasladar todo ese imaginario del libro, pero con variaciones y adaptándolo a su propio lenguaje. Y yo de verdad que antes de ver la película me preguntaba que cómo lo haría la directora para trasladar al cine, a la pantalla, algunas imágenes muy potentes que tiene el libro. Una de ellas es el mismo inicio del libro, que a mí me parece un inicio brillante. El libro simplemente empieza con Hamlet buscando a alguien para que ayude a su hermana que está enferma. Y a través de esa búsqueda desesperada de Hamlet, el narrador ya te sitúa a los personajes y también al escenario. Conoces al pueblo, más o menos cómo está distribuido, la casa donde vive la familia, el taller del abuelo. Es una maravilla de inicio. No ocurre nada en ese primer capítulo, pero tú como lectora ya estás situada, ya conoces al pueblo, ya conoces a los personajes y ya estás atrapada en una historia. Pues bien, yo me preguntaba, ¿la película empezará así? O sea, ¿puede empezar así la película? ¿Tiene sentido en que empiece así? Porque no sé cómo lo haría después para el transcurrir de la historia, ir y volver en el tiempo. No sé, no controlo mucho de cine, pero wow, es que ese inicio de verdad que me lo leí 2 veces porque me encantó. Y luego vi que en la película pues no empieza así. Creo que Chloe se quiso limpiar las manos, hacer algo un poco más sencillo, llevárselo más a su terreno y empieza con otra escena que me parece una elección bastante inteligente, la verdad. Otra escena que me impactó mucho en el libro es el nacimiento de los gemelos. Y esa escena sí que está muy bien representada en la película, sobre todo gracias al papelazo que hace Jessie Buckley. De hecho, las escenas de los partos en la película me parecen que las dos están muy bien representadas porque incluso en el primer parto se traslada como esa sensación de protección y comunión con la naturaleza que siente Agnes. Creo que se traslada muy bien en esa escena en la que no hay música de fondo, solo se escucha el rugir de los árboles, del viento y como que la protagonista está en el centro rodeada de la naturaleza, como cuidada por ella. Esa escena me pareció también preciosa. También creo que muchos de los que leímos el libro sentíamos curiosidad
por cómo se trasladaría a la película el pasaje de la pulga. Y es que esa es otra de las maravillas de la escritura de Maggie O'Farrell, que sin que te parezca extraño, como si fuera lo más natural del mundo, de repente te coge, te lleva a la otra punta del mundo con otros personajes diferentes para explicarte cómo un cúmulo de casualidades lleva la peste a Europa. Y es magnífico ese pasaje del libro y está súper bien integrado. Y al ser un pasaje tan icónico del libro, yo pensaba, esta escena tendrá que estar de alguna manera en la película. ¿Cómo se lo hará la directora? Claro, porque imagino que para llevar un relato así a la película habrá que gastar mucho presupuesto y quizás alarga la historia. Puede acabar alargando la historia a la película más de lo debido. No lo sé. La cosa es que al final en la película pues ese pasaje sale, pero en forma de guiño a los lectores, lo que me parece muy inteligente. Y eso sí, una escena que sí o sí o sí o sí o sí, para mí era imprescindible que estuviera reflejada tal y como se describe en el libro, es la muerte de Hamnet. Es uno de los momentos más intensos, más devastadores y más bonitos al mismo tiempo del libro. Una mezcla extraña, lo sé, pero Maggie O'Farrell consigue que sea lo más natural del mundo y que te pases ese pasaje del libro moqueando de tanto llorar. No quiero estropearte el libro si aún no lo has leído, pero de verdad que ese pasaje de la novela es uno de los momentos más devastadores de la historia y está narrado de una forma tan preciosa que es increíble. Es increíble el arte de la autora, la verdad. Maggie O'Farrell en esa parte del libro consigue proyectar una imagen tan potente y tan delicada que yo de verdad esperaba verla en la película porque me parece que visualmente es muy evocadora y que era relativamente fácil llevarla al cine. Y Chloe no, Chloe optó por irse por otro lado, eligió otro camino y yo creo que aquí falló. Luego cuando ya has visto toda la película entiendes un poco por qué eligió ese camino Chloe, pero es que me decepcionó tanto. Para mí se quedó corta. Es que la escena del libro, la imagen que evoca Maggie O'Farrell es muy superior. O sea, el niño hace una actuación espectacular y me parece que está increíble en esa escena. Y creo que la misma escena tiene sentido en la película. Pero claro, habiendo leído el libro y teniendo grabada esa imagen aquí, es que me pareció que la película se quedaba corta. Además, algo muy importante es que en el libro a Shakespeare ni se lo nombra. De esa manera, todo el peso de la historia recae en Agnes y en cómo ella ve el mundo y vive el duelo por la muerte de su hijo. William Shakespeare, el poeta, el dramaturgo, en la novela es el padre, el tutor, el hermano, el hijo. Se hace énfasis en su figura como persona, en su humanidad y al mismo tiempo eso hace que no opaque al resto de personajes, que no se los coma. Hamlet no es una historia sobre William Shakespeare, es una historia sobre el duelo y sobre la pérdida. Y la película traiciona ese silencio sobre la figura de William Shakespeare. Hay un momento en que se lo nombra con nombre y apellidos y además tiene más presencia su figura, tiene más escenas. En el libro no se nos muestra mucho la vida de William Shakespeare en Londres, sobre todo cómo vive el proceso de duelo tras la muerte de su hijo. Tampoco sabemos muy bien cómo es la convivencia con sus hijos. Sí que se nos hace ver que es un padre que quiere a su familia, que quiere a sus hijos, que quiere a su mujer, pero sobre todo es un padre ausente. Sin embargo, en la película se nos muestra bastante metraje de cómo es la convivencia entre Shakespeare y sus hijos y también sobre cómo es su duelo en la intimidad en Londres. Esta traición a la novela, la verdad es que me sobresaltó, sobre todo sabiendo que Maggie O'Farrell ha colaborado en la escritura del guión. Así que hay un momento en la película que yo pensé, mira Irene, déjate de ir comparando, suelta el libro, déjate llevar por la historia que te está contando la película, porque si no vas a salir de aquí decepcionada. Y entonces empecé a ver la película como una historia independiente que estaba conectado con el libro, sí, con personajes, tramas y algunas escenas, pero que era una propuesta diferente. Es decir, vi la película y la novela como dos caras de la misma moneda que hacen hincapié en cosas diferentes. En la novela todo el protagonismo se lo lleva Agnes y su maravillosa forma de conectar con el mundo, convirtiéndose así en un homenaje a esas mujeres de campo que no sabían leer ni escribir, pero que habían heredado una sabiduría milenaria que las hacía conocer el mundo a través de la naturaleza y de las plantas. Y en cambio en la película el peso está más repartido entre Agnes y Shakespeare
pero la atención se la lleva William Shakespeare y su obra Hamlet. Es cierto que Agnes en la película se muestra que sabe mucho sobre plantas, sobre el mundo natural. Está cuidando su jardín, hace preparaciones para curar heridas y curar a sus hijos, pero no se la ve abrir ninguna ventanita para atender a las personas del pueblo, no se ve cómo esa sabiduría la conecta con la comunidad. La relación con el bosque, con las plantas y también su papel como curandera es el centro del personaje de Agnes en el libro. Y en la película todo eso se hace pequeñito para dejar paso a la figura de Shakespeare. Y creo que Chloe toma esa decisión para hacer más evidente la hipótesis que se plantea en el libro de que Hamlet, la obra de teatro, podría estar relacionada con el duelo de Shakespeare como padre por la pérdida de su hijo Hamlet. Chloe, la directora de la película, necesitaría ese espacio para mostrar más evidencias a los espectadores de cómo la obra de Hamlet podría estar relacionada con el duelo de Shakespeare como padre. Y esa hipótesis que se ve en el libro y que la película rescata para ponerla en el centro de la historia tiene su punto álgido en una escena final conmovedora que me parece preciosa. Ahí sí que se me caían los lagrimones, que me parece muy bien traída para demostrar cómo el arte no solo tiene la capacidad de calmar el dolor, sino también de conectar a la gente en ese dolor. Shakespeare, mostrando su dolor en la obra de Hamlet, no solo logra reconectar con su esposa, sino con toda la audiencia. La verdad es que te mentiría si te digo que la película me decepcionó y también te mentiría si te digo que me encantó como adaptación. Tengo algunas espinitas clavadas, pero estoy dispuesta a pasarlas por alto porque creo que la película funciona por sí misma. Y así lo demuestra el hecho de que las personas que hemos leído el libro hemos podido volver a emocionarnos con esta historia a través de la película. Eso sí, creo que el libro es muy superior. Lo que hace Maggie O'Farrell con el lenguaje es magia. Y si has visto la película sin leer el libro, creo que tienes una lectura imprescindible pendiente. Y bueno, pues hasta aquí mis impresiones sobre la adaptación de Hamlet. Ahora cuéntame tú, en comentarios me gustaría leerte qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no, si le das el aprobado a la película, si te ha decepcionado o al contrario, han superado tus expectativas. A mí ya me toca ir a comer porque me está haciendo ruido la barriguita, así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adeu!